Buenas tardes. Hoy defiende su tesina la estudiante Esquilante Antonella, que fue dirigida por la licenciada Victoria Sombra y fue evaluada por los licenciados Pablo Dolce y Luciano Davagnino. El título de la tesina es La danza terapia como parte del tratamiento kinésico de personas con diagnóstico de Alzheimer. Adelante, Antonella, es tu momento. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Para empezar, ¿sí? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y a la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud en su 10ª edición, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad cerebral degenerativa primaria de etiología desconocida con rasgos neuropatológicos y neuroquímicos característicos. Se trata de un trastorno de comienzo insidioso que progresa lentamente con los años y se caracteriza por causar déficits cognitivos como la amnesia, que es la pérdida de memoria, la apraxia, que es la incapacidad de coordinar movimientos sin que haya una causa física, la afasia, que es la incapacidad de poder comunicarse, ya sea a través de la palabra, de la mímica y o de la escritura, la agnosia, que es la incapacidad de poder percibir información que proviene de los sentidos, y por último, la disfunción ejecutiva, que tiene que ver con los problemas que van a padecer estos pacientes al momento de planificar tareas, iniciar y finalizar movimientos. El problema de investigación que ronda en torno a la enfermedad de Alzheimer es que, por un lado, la Organización Mundial de la Salud la considera la forma más común de demencias, representa entre el 60 y el 70% de los casos de las mismas. A nivel mundial, epidemiológicamente se prevé que habrá un total de 82 millones de personas con demencias en el año 2030 y 152 millones en el año 2050. Hoy en día se considera que esta enfermedad es la quinta causa de muerte y una de las principales causas de discapacidad. Entonces, estas determinaciones y cifras hacen considerar a las demencias y por lo tanto al Alzheimer como una prioridad en salud pública, entendiéndose por esta como la prestación de servicios no personales de salud destinados al ambiente y a la comunidad. Parte del problema también es que es una enfermedad crónica y que no tiene cura. Los tratamientos que existen hoy en día no tienen la capacidad de poder detener el deterioro neuronal, pero los pacientes van a necesitar de este tratamiento incluso desde el momento de su diagnóstico hasta el momento de su muerte. Y parte del problema es que este tratamiento es costoso, hoy en día supera los 1.3 billones de dólares a nivel mundial y se duplicará para el año 2030. A raíz de todo esto, la Organización Mundial de la Salud hace décadas viene estudiando la sinergia entre la salud y las artes y cómo esta combinación genera un efecto potenciador en el estado de la salud de las personas que practican las intervenciones artísticas. La Organización Mundial de la Salud considera que estas intervenciones son intervenciones multimodales complejas que tienen un impacto positivo en la imaginación, la activación sensorial, la evocación de emociones, la reducción de comportamientos sedentarios y la estimulación cognitiva. Es decir, que van a actuar en favor del desarrollo de habilidades, del aprendizaje y de la interacción social. Una de estas intervenciones artísticas, y la que yo elegí para desarrollar la tesina, es la danza terapia, que responde al uso psicoterapéutico del movimiento como un proceso que promueve la integración emocional, social, cognitiva y física del individuo, ¿sí? Y los kinesiólogos y las kinesiólogas, como profesionales expertos y expertas en el análisis del movimiento, tienen total capacidad de poder evaluar al paciente y poder llevar a cabo este tipo de prácticas en la rehabilitación kinésica. Entonces, mi pregunta de investigación es, ¿qué efectividad podría tener la danza terapia en la rehabilitación de personas con diagnóstico de Alzheimer? Para responder esta pregunta y desarrollar la tesina, me planteé 4 objetivos. Uno general, que es analizar los beneficios terapéuticos de la danza terapia como parte del tratamiento kinésico de pacientes con Alzheimer, y 3 específicos, que son: el primero, describir la fisiopatología y manifestaciones clínicas de esta patología; el segundo, diferenciar la danza terapia de otras terapias tradicionales que se usan para el tratamiento de personas con Alzheimer; y el último, determinar la efectividad de la danza terapia como herramienta integral en el tratamiento kinésico de personas con Alzheimer. Bien, en lo que respecta a la fisiopatología, la enfermedad de Alzheimer es una patología irreversible y es causada por la pérdida neuronal gradual. Genera cambios en el cerebro, principalmente en la corteza cerebral y en el hipocampo, como son la acumulación de proteínas anormales de beta-amiloide en forma de placas a nivel extracelular y de la proteína tau hiperfosforilada en forma de ovillos neurofibrilares a nivel intracelular. Entonces, en la imagen de abajo podemos observar una neurona sana y cómo esta neurona se transforma en esta neurona que es la afectada por la enfermedad, ¿sí? Al verse alterada la estructura, se va a ver alterada la función. En consecuencia, disminuyen la cantidad de neurotransmisores que favorecen el buen funcionamiento del cerebro y progresivamente se van a ver alteradas funciones cognitivas como la memoria, el lenguaje, el pensamiento, el comportamiento, la función visoespacial y las funciones ejecutivas. Bien, el Alzheimer se clasifica en familiar o esporádico de acuerdo al tiempo de inicio,
Causa y tasa de propagación. El Alzheimer de tipo familiar es de inicio temprano, aparece entre los 30 y 65 años de edad, es de progresión rápida y está asociada a mutaciones genéticas que tienen que ver con esto de la sobreproducción anómala de las proteínas que mencioné recién. Y el Alzheimer de tipo esporádico es de inicio tardío, aparece a partir de los 65 años de edad, es de progresión lenta, afecta a más del 95% de las personas con Alzheimer y es de asociación multifactorial. Es decir, no solo se asocia a estas mutaciones genéticas, sino a muchos otros de los factores de riesgo que podemos observar a la derecha. Estos factores de riesgo se dividen o se clasifican en modificables y no modificables. Los no modificables son la edad, el sexo y los factores genéticos, y los modificables tienen que ver con el estilo de vida que llevan adelante las personas. Si realizan actividad física, si consumen alcohol, tabaco, su exposición a la contaminación ambiental, si padecen de patologías como obesidad, hipertensión arterial, diabetes, etc. Bien, en lo que son las manifestaciones clínicas es importante entender a la enfermedad como un continuo biológico, ¿sí? Y no como etapas taxativas, sino estas etapas se van a ir superponiendo con el correr del paso de la enfermedad. ¿Sí? En la etapa 1, que es la llamada preclínica, los pacientes son asintomáticos, no van a presentar alteraciones en las evaluaciones neurológicas y en estudios por neuroimagen pueden hacerse visibles biomarcadores, ¿sí? Que son indicadores biológicos medibles de la actividad cerebral, ya sea esta normal o patológica, y nos van a dar cuenta de, por ejemplo, esta de la acumulación anómala de las proteínas tau y la beta-amiloide. La etapa número 2 es la llamada deterioro cognitivo leve. Acá se hace visible la alteración en la función cognitiva y de la mano con esto a lo conductual. Todavía las personas tienen la capacidad de poder realizar sus actividades de la vida diaria, pero empiezan ciertas alteraciones como alteraciones en la percepción, entonces no distinguen correctamente los colores o la distancia exacta entre objetos, alteraciones en el lenguaje, no solo en el hablar y hacerse comprender, sino en entender al resto, alteraciones en la memoria, sobre todo en la episódica, esto de olvidarse fechas, nombre de personas, lugares en donde guardaban la plata, por ejemplo, entonces necesitan de recordatorios, alteraciones en las emociones, sí, se vuelven personas más apáticas, cambio de humor más bien depresivo, menos interacción social, por estas alteraciones que van notando, digamos, en el día a día. Alteraciones en las funciones ejecutivas, esto de planificar tareas que decía hoy, por ejemplo, si es una persona que cocinaba, bueno, hoy en día quizás eso tarda mucho más, se olvida de ingredientes, de pasos, ¿sí? Y lo que tiene que ver con el procesamiento temporal y espacial, esto de la falta de orientación, de perderse en tiempo y espacio, de cómo llegó a ese lugar, del año en el que estamos, en el lugar en donde vivimos, ¿sí? Y la etapa número 3 es la demencia de Alzheimer. Acá se caracteriza por las alteraciones motrices, si bien las cognitivas y conductuales todavía obviamente se hacen cada vez más presentes. Esta etapa se subdivide en 3 etapas. En la etapa leve todavía los pacientes presentan cierto grado de independencia para realizar sus actividades de la vida diaria, pero pueden acudir a terceros para una mayor seguridad. En la etapa moderada ya hay una pérdida notable de independencia, los pacientes necesitan de ayuda para vestirse, higienizarse, deambular, ¿sí? Hay dificultad en el lenguaje, aparece esto de la ecolalia, que es la repetición de frases sin sentido, entonces hace a que la comunicación no tenga un sentido. Y los cambios anímicos, se vuelven cada vez más apáticos, incluso tienen contestaciones agresivas para con su entorno. Y por último, en la etapa grave ya hay una exacerbación sintomatológica, incluso algunos pacientes llegan a no conocer su propia imagen. Me empieza esto de las apraxias motrices, no poder coordinar los movimientos, por ejemplo, para deambular. Entonces ya los pacientes se pueden encontrar en sillas de ruedas. Con esto hay alteraciones en la movilización, aparecen las escaras por inmovilización, posible estenosis profunda, toman un patrón flexor general, ¿sí? En lo que respecta a su postura. Aparecen problemas como la doble incontinencia anfiteriana, disfagia, entonces todas estas causas terminan siendo causas de muerte directa del paciente, pero en su inicio se debe a la enfermedad del Alzheimer. Bien, en lo que respecta al diagnóstico, para que una persona padezca esta enfermedad, de acuerdo a la Asociación de Alzheimer y al Instituto Nacional de Envejecimiento, deben presentar al menos alteración en 2 dominios cognitivos, o uno cognitivo y uno conductual, además de no poder realizar actividades por sí mismos, por un motivo que no sea ni envejecimiento ni otra condición médica. Las herramientas diagnósticas que existen hoy en día son, por un lado, las evaluaciones neuropsicológicas, en donde se da comienzo a un historial médico del paciente, el paciente acude, por ejemplo, a un neurólogo o neuróloga, comienza una anamnesis. Acá es importante que el profesional también escuche a la persona que acompaña al paciente por esto de las alteraciones cognitivas que presenta. Se hace un examen físico, se evalúan los reflejos, el tono, la fuerza muscular,
Se hacen pruebas diagnósticas, un hemograma completo, una tomografía computarizada, una resonancia magnética, en donde se evalúen las estructuras anatómicas cerebrales y las redes neuronales, ¿sí? Después se hacen pruebas de salud mental y estado cognitivo. Acá el mini examen del estado mental es el test más común que se utiliza para evaluar a pacientes con Alzheimer. Se evalúa la memoria, como el recordar ciertas palabras, se evalúa el lenguaje, no solo el verbal, sino también el escrito, y que una persona pueda describir imágenes de manera correcta. Se evalúa la atención, el cálculo con cuentas simples, la orientación, preguntas en tiempo y espacio, que es el registro y la memoria, esto de, bueno, recordar las palabras que te hice memorizar al inicio de la evaluación, y también evalúan la capacidad de poder dibujar, por ejemplo, un polígono, se le presenta uno y el paciente lo tiene que copiar y ver cómo desenvuelve esa tarea motora. ¿Sí? Una vez que termina, se cuenta un puntaje que va del 1 al 30, se considera que 24 puntos es o refleja un estado cognitivo estable, pero de ahí hacia abajo, a menor puntaje, tiene un menor estado, o sea, una alteración en las funciones cognitivas. La evaluación cognitiva de Montreal es igual, de hecho se basa en el mismo puntaje, lo único que incorpora el nivel educativo de menor a 12 años, incluye esto de las evaluaciones de las funciones ejecutivas, esto de planificar tareas, como puede ser un unir con flechas. Y después otras evaluaciones como el minico, que es recordar palabras y dibujar un reloj, y el test del dibujo del reloj. Los biomarcadores en la imagen por tensión de difusión nos dan información sobre la integridad de la sustancia blanca, sí, que está relacionada con el transporte de información entre neuronas y la velocidad de la misma. Las imágenes por resonancia magnética, lo que decía recién de la estructura anatómica cerebral y de las redes neuronales, y la tomografía por emisión de positrones nos dan información de la cantidad de proteínas acumuladas, digamos, de beta-amiloide y de tau hiperfosfolirada, y ver si esto es patológico. Y por último, la herramienta gold estándar es la autopsia post-mortem. Una vez que el paciente fallece, ¿sí? Se hace una autopsia y de acuerdo al estado, digamos, cerebral, se evalúa si realmente padeció o no de Alzheimer. Bien, los tratamientos que existen hoy en día, como decía hoy, no tienen una cura para la enfermedad, sino que van a tener una acción sintomatológica. Van a tratar la sintomatología de los pacientes y en tratar de devolverles una mejor independencia para realizar sus actividades de la vida diaria, y de la mano con esto devolverles una mejor calidad de vida. Por un lado están los tratamientos farmacológicos. Hay dos clases de medicamentos que están aceptados por la Asociación de Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, que son, por un lado, el grupo de los antagonistas de la enzima colinesterasa, como son el donepezilo, la ribastimina y la galantamina, que se usan en etapas leve a moderada de la enfermedad, ¿sí? Y por otro lado están los antiglutamínérgicos, como la memantina, que lo que hacen es nivelar los niveles de glutamato. El glutamato actúa en favor a lo que es el aprendizaje y la memorización, pero a niveles tóxicos genera un efecto contrario, que es la no plasticidad cerebral e incluso la muerte neuronal. Hay que considerar los efectos secundarios de estos fármacos, ¿sí? Generan somnolencias, dolores de cabeza, náuseas, mareos. Los primeros también conllevan a alteraciones hepatotóxicas y calambres gastrointestinales y o musculares, ¿sí? Entonces, a raíz de la falta de deficiencia de los medicamentos y por esta cuestión de los efectos secundarios, es que surgen estos de los tratamientos no farmacológicos, que incluyen una variedad de prácticas metodológicas, desde las más tradicionales como el ejercicio físico, la kinesiología o la terapia sensorial, a terapias quizás menos conocidas como la domótica, la realidad virtual e incluso la arteterapia. Este tipo de tratamientos contemplan la etiología multifactorial de la enfermedad de Alzheimer. No solo trabajan con el paciente desde lo físico o lo cognitivo, sino también desde lo emocional, lo conductual, lo social, ¿sí? E incluso de acuerdo a la CIF, a la Clasificación Internacional de Funcionalidad, Discapacidad y Salud, son prácticas que son seguras, no invasivas y no generan efectos secundarios. A modo de ejemplo, la terapia ocupacional ayuda a los pacientes en etapas moderada a grave a trabajar con los objetos y el entorno del paciente y poder devolverles independencia, por ejemplo, para comer. La psicología va a tener un abordaje más holístico sobre el paciente. La fonoaudiología va a trabajar sobre la comunicación y el desarrollo de este tipo de habilidades. La kinesiología se puede abordar desde todas las aristas posibles y en toda la etapa de la enfermedad, desde alteraciones físicas que hayan, y se trabaja la fuerza, el equilibrio, la coordinación, la marcha. Se puede trabajar desde la kinesiología respiratoria,
y trabajar sobre lo que es la relajación en el paciente, aromaterapia y trabajar la terapia de reminiscencia, ¿sí? A través de esto de los olores. Eh, Se pueden trabajar alteraciones como la disfagia, ¿sí? La inmovilización, infinidades de intervenciones desde la kinesiología. Y desde la arte terapia, que es esto de incluir las actividades artísticas con fines terapéuticos, como la escritura, la poesía, la musicoterapia, el teatro, la danza, ¿sí? Son prácticas en las que generan muchos beneficios positivos en lo que es la calidad de vida de los pacientes al momento de desarrollarlos, ¿sí? Entonces, acá es donde ampliamos y encontramos a la danza. La danza consiste en la ejecución de movimientos corporales de forma rítmica que puede acompañarse o no de música. ¿Por qué la danza y no otro ejercicio físico? Porque la danza presenta estas distinciones como son hedonismo, que es el placer inmediato al momento de realizar la actividad, tiene la unidad en cuerpo y mente, uno conecta con lo que está escuchando, ¿sí? Y deja fluir su cuerpo y expresar esas emociones. Está esto de la comunicación no verbal, que es tan importante en este tipo de pacientes, la investigación corporal, la fomentación a la creatividad y el trabajo cognitivo y atencional, ¿sí? Incluso es una actividad que puede realizarse en grupo, que fomenta el aprendizaje vincular, interpersonal, a la empatía, a la confianza con el otro. La danza como actividad locomotriz favorece a la neuroplasticidad, que es esta capacidad que tienen las células de poder regenerarse anatómica y funcionalmente tras algún tipo de lesión, ¿sí? Entonces el bailar, perdón, genera, de acuerdo a estudios por neuroimágenes, revelan cambios positivos, ¿sí? Estructurales en el cerebro, como un mayor volumen en el hipocampo, mayor integralidad de la sustancia blanca, de la materia gris. Hay una activación en el sistema vestibular, somatosensorial y visual al bailar. ¿Sí? Uno está bailando y está pensando en coordinar los movimientos, escuchar la música para escuchar en qué momento tengo que sincronizar lo que estoy haciendo con lo que estoy escuchando, pensar el paso que le sigue, en el cómo me muevo con el espacio, ¿sí? E incluso aumentan los niveles del factor neutrófico cerebral, que es un derivado del cerebro, que actúa en favor de la proliferación, el crecimiento, la diferenciación y la protección celular. La danza, ¿sí? Con fines terapéuticos, es esto que se llama la danza terapia o danza movimiento terapia. Varios artículos comprueban su efectividad y capacidad como herramienta de salud efectiva para inducir a cambios favorables en diversas patologías. Surge en 1940 como una terapia, ¿sí? Sus pioneras fueron bailarinas formados en el expresionismo, entonces estaba esta noción de movimiento como unidad de análisis y el movimiento como expresión de emociones. Hay una diversidad de ámbitos en las que se puede ejercer, desde escuelas, hospitales psiquiátricos, consultorios, lugares o clínicas públicas o privadas. Puede abordarse con un estilo de danza en particular, ¿sí? Como el tango, el jazz, el contemporáneo, o desde la cineterapia con música, ¿sí? El moverme de acuerdo a lo que yo estoy escuchando, ¿sí? No que esté la música en un segundo plano, sino que tenga un sentido en la actividad y con ello conlleva mejoras para el paciente. Está la versatilidad terapéutica, ¿sí? No solo se puede llevar a cabo la danza terapia con la patología de Alzheimer, sino otras patologías neurológicas como el Parkinson u otras enfermedades terminales como el cáncer. Se puede adaptar a todo tipo de edad y a todo tipo de cultura también. En lo que respecta a los esquemas de las sesiones, no hay un protocolo, digamos, a seguir. Lo que se repetía en las investigaciones que hice es una entrada en calor, se repetía este patrón, una entrada en calor para lo que es movilización, concientización corporal, después una parte central de danza y una parte final de vuelta a la calma con ejercicios de relajación, respiración y expresión de emociones, ¿sí? Los beneficios que trae esta herramienta a nivel cognitivo son las mejoras en la coordinación, la atención, el aprendizaje, las demandas visofaciales, el funcionamiento ejecutivo, la memoria de trabajo, la sincronización musical y corporal. A niveles físicos, mejoras en los rangos articulares, la fuerza muscular, flexibilidad, equilibrio, el sistema cardiovascular y el respiratorio. A niveles conductuales, conlleva mejoras en el estado de ánimo y el alivio de los síntomas psiquiátricos, como esto de la apatía, y a nivel social, un aumento del interés por las relaciones interpersonales. En lo que respecta a la estrategia metodológica, mi tesina responde a un informe de investigación. Los artículos fueron encontrados en base de datos como PubMed, Biblioteca Virtual de Salud, Cochrane Library, Cielo. La mayoría de los artículos se encontraban en idioma inglés. Los años de publicación incluyen los últimos 10 años, desde el 2014 al 2023. Y los operadores booleanos que utilicé para combinar estos términos que podemos observar en el cuadro son AND y OR. Los criterios de inclusión y exclusión que elegí para
encontrar los artículos, pero que sean artículos que sean completos, que tengan una antigüedad de publicación no superior a 10 años, que sean intervenciones hechas en personas humanas y no en animales, y que estas personas humanas padezcan únicamente de diagnóstico de demencia, de deterioro cognitivo leve y o Alzheimer en cualquiera de las etapas de la enfermedad, que sean personas mayores a 65 años de edad, y que las intervenciones con las que se trabaja este tipo de patologías sean kinesiología, danza, movimiento terapia, danza y cinesioterapia y no otro tipo de intervención. A modo de resultado, encontré 17 artículos, de estos 17, 6 eran ensayos controlados aleatorizados, 3 revisiones sistémicas, 2 estudio piloto, 1 estudio caso único, 1 artículo cualitativo de ensayo clínico, un artículo académico, una revisión científica y un análisis de caso múltiple. En lo que respecta a la población de objeto de estudio y sus atributos, se trataba de, en total, un análisis de 446 personas evaluadas, la mayoría mujeres entre 65 y 85 años de edad, con diagnósticos como deterioro cognitivo leve, demencia tipo Alzheimer, vascular, mixta, es decir, Alzheimer y vascular, y o de origen desconocido, en etapas leve, aguda y o grave. En lo que respecta a la estructura de las sesiones y estos patrones que se repetían en las intervenciones, hay una presentación inicial en círculo, ¿sí? Que esto también genera una mayor empatía para quienes la practican, saben con quién están realizando un tratamiento, conocen los nombres de las personas, ¿sí? Hay una entrada en calor de 5 a 10 minutos de tiempo, en donde está esto que decía hoy, de la concienciación corporal, de los movimientos, y acá es importante resaltar que dependiendo de las intervenciones que se lleven a cabo, quizás en esta parte se hacía hincapié en determinadas partes del cuerpo. Por ejemplo, las intervenciones en las que se trataba de psicoballet cubano se basaba en el desarrollo de estilos como el clásico, el contemporáneo y el jazz, entonces ya en la entrada en calor se hacía algún tipo de movimiento específico del estilo de danza, pero en otro tipo de intervenciones, como puede ser una de la danza creativa, que era un enfoque más lúdico, o las danzas sociales, que tenía más bien la utilización de la música comercial o la música que le llega a las personas, que no llevaba un estilo de danza en particular, era movilización general. Hay una parte central de danza y de cinesioterapia, así de movilidad al ritmo de la música y el escuchar y el conectar con lo que la música me dice. Me parece interesante remarcar que la danza terapia no implica una coreografía, sino el simplemente estar moviéndose al ritmo de la música, ya eso conlleva un montón de beneficios en el paciente que tener la música de fondo, ¿sí? Entonces, en algunas intervenciones también en los ejercicios de improvisación decidían utilizar temáticas, entonces se utilizaba, por ejemplo, las temáticas formas, y el paciente tenía que experimentar las formas que podía hacer con su cuerpo, temáticas de espacio, y esto de moverse en su entorno, temáticas como la fluidez, entonces ven cómo hacían, cómo se movía con su cuerpo de manera más fluida o no, ¿sí? Algunas intervenciones lo que hacían era trabajar por semanas con una determinada temática. Otro tipo de intervenciones, todas las sesiones hacían cosas distintas. Otro tipo de intervenciones, lo que hacían era por 2 semanas repetir determinados pasos, ¿sí? Entonces trabajaban con lo que es la memoria procedimental y esto del construir en el día a día y ayudar a la memoria de los pacientes. Otros utilizaban memorias, imágenes como reglas neumotécnicas, ¿sí? Está bueno de esto de entender la versatilidad de las distintas formas en las que se puede encontrar. Incluso de los 17 artículos, 6 ni siquiera mencionaban a la palabra danza, y está esto de la movilidad, el ritmo de la música, que también tiene estos efectos a los que yo quiero llegar, ¿sí? Y después estaban en la parte final de la sesión los ejercicios de elongación y relajación de más o menos 10 minutos, en donde el paciente tomaba una posición que le quede cómoda, ¿sí? Si había hecho la sesión en bipedestación, quizás en sedente. Acá se empezaban a expresar las emociones, qué es lo que sentí cuando escuché tal canción, qué es lo que me transmitió esta sesión hoy, ¿sí? Esto de compartir. Y a modo estadístico, por lo menos para conseguir los beneficios de esta herramienta, se necesitan al menos 12 semanas de trabajo, con una frecuencia de 2 sesiones por semana, las sesiones de una duración de al menos 45 minutos, y es importante destacar que ninguna de los 17 artículos, o sea, ningún tipo de intervención presentó efectos adversos, ¿sí? Y de los 17 artículos, solo 6 mencionaron sobre un grupo control, ¿sí? En algunos hacían hincapié de qué se trataba ese grupo control, en otros no. Cuando mencionaban de qué se trataba, hacían hincapié en que la persona recibía información sobre un estilo de vida saludable,
o, por ejemplo, actividades análogas. Entonces, si en la intervención de danza los pacientes en un inicio practicaban movimientos de vals más tranquilos y después de un descanso un tipo de baile como es la salsa, bueno, a nivel análogo, en una cinta de correr, lo que hacían era a un ritmo lento, empezaban en la cinta y luego del descanso a un ritmo más acelerado, ¿sí? Eh, y en lo que respecta a las salas, dos artículos hacían mención de que solo se necesita una sala con un suelo antideslizante, libre de distracciones, ya que el paciente es importante que preste atención en lo que está haciendo y solo eso. El equipo interdisciplinario que se hacía presente para desarrollar este tipo de trabajo fueron fisioterapeutas, terapistas ocupacionales, terapistas especializados en danza terapia, gerontólogas, psicólogos, psicólogas especializados o no en psicomotricidad, neurólogos, neurólogas, profesores y profesoras de danza, bailarines, bailarinas, etnógrafos y etnógrafas y ingenieros e ingenieras. En lo que respecta al impacto de los 17 artículos, 10 mencionaban los beneficios físicos de la actividad, 10 sobre los cognitivos, 9 sobre lo social, 10 sobre lo emocional y 4 en lo que respecta a neuroplasticidad. Los instrumentos de evaluación que se repetían en los estudios fueron para las funciones cognitivas, los que mencioné hoy al inicio, el mini examen de salud mental de Montreal y la prueba del reloj, para lo que es equilibrio y marcha, la prueba de Tinetti y la de Get Up and Go, para la calidad de vida, el cuestionario de calidad de vida, en donde se le pregunta al paciente cómo se siente con su vida, si se siente que está enérgico, no, cómo son sus vínculos, ¿sí? A modo de ejemplo. Después está la capacidad para realizar actividades de la vida diaria a través del índice de Bartel, y el estado de ánimo se evaluaba a través de escalas como pueden ser la escala de depresión geriátrica y la de perfil de estado de ánimo. Las limitaciones metodológicas y de diseño que se repetían en los estudios es que eran tamaños de muestra reducidos, que había falta de grupo control para comparar con los de intervención, que incorporaban análisis subjetivos en los resultados, que hay escasez de estudios que aborden efectos neurofisiológicos de la danza terapia en personas específicamente con diagnóstico de Alzheimer, y hay falencias de seguimiento a largo plazo de los grupos de intervenciones. Solo 2 de los 17 artículos hacían mención de un seguimiento al año y comprobaba los beneficios, pero bueno, eran solo 2 de los 17 artículos. A modo de conclusión, la enfermedad de Alzheimer es un desafío de salud pública debido a su prevalencia y a falta de cura. Es imprescindible tratarla desde un abordaje interdisciplinario. Los kinesiólogos y las kinesiólogas tienen la capacidad de evaluar, educar y diseñar un plan de ejercicios adaptado a las necesidades y limitaciones de cada paciente para lograr objetivos específicos de rehabilitación, y la incorporación de la danza terapia a esta rehabilitación kinésica es una posibilidad beneficiosa. Al combinar danza y movimiento, se pueden obtener mejoras en la salud mental, física, emocional y social de estos pacientes, y en una única actividad obtenemos múltiples beneficios. De hecho, hoy en día se aconseja para pacientes con Alzheimer que realicen actividad física, interacción social y actividades de ocio, y la danza terapia cumple con todos estos requisitos. Es una herramienta innovadora, de bajo costo, que demuestra ser beneficiosa para complementar la rehabilitación kinésica de personas que padecen de Alzheimer. Tiene un enfoque integral y es socialmente agradable. Esto hace que las personas se adhieran al tratamiento, ¿sí?, en comparación con otras terapias tradicionales. Los estudios presentados avalan que esta terapia no genera efectos adversos, que puede aplicarse en cualquier etapa de la enfermedad y que es efectiva en tanto al aumento de fuerza muscular, mejoras en el equilibrio, coordinación, postura, flexibilidad, memoria, atención, procesamiento visoespacial y neuroplasticidad. Pero sin embargo, es importante destacar que se requieren de nuevas y más amplias investigaciones con una muestra de población mayor y un seguimiento a largo plazo para que los resultados sean más precisos y fiables. Y ahora sí, muchas gracias. Excelente exposición, Antonella. Vamos a dar pie ahora al jurado. No sé si puedo cambiar. Ahí estamos. Damos pie ahora a los jurados a ver si quieren hacer alguna pregunta o comentario después de la exposición. A mí me gustaría preguntarle algo, Antonella. Dos preguntas en una. Primero, ¿por qué elegiste el tema? Y segundo, ya viendo que ya en breve serás kinesióloga, si esto lo harías y en qué esquema, digamos, de tu vida profesional te imaginas que eventualmente lo podrías llegar a hacer. Bien, sí, lo elegí porque en realidad toda mi vida yo hice danza. De hecho, yo estudiaba antes diseño multimedial, y una de las cuestiones de empezar con kinesiología era el poder entender, por ejemplo, lesiones o el cómo elongar. Todas estas cuestiones me llevaron a estudiar kinesiología,
y siempre desde que comencé la carrera era esto de poder involucrar danza con kinesiología y esta cuestión de encontrarle también una vuelta a la rehabilitación que veía en las prácticas, esto de que la gente decía, ah, ya estoy bien, no voy más a kinesiología porque me aburre. Entonces es como que le encontré el sentido a esto que yo venía pensando y digo, bueno, combino danza con kinesiología y trae beneficios, digamos, en la enfermedad de Alzheimer, que es la que elegí. Eh, y bueno, y juntaba como, digamos, todo este combo que yo tenía en la cabeza. Y sí, me encantaría llevarlo adelante en la práctica. De hecho, hay un centro de kinesiología cerca acá de mi casa que trabaja con lo que es, bueno, personas mayores y todo este tipo de trabajos. No llamado como danza terapia, pero este tipo de intervenciones. Y es como que siempre me llamó la atención. Bueno, gracias, Antonella. Muy bien, No, de nada. Luciano. Luciano, nuestro tecnológico está teniendo problemas técnicos.